veníamos diciendo recién, hoy vamos a ver la segunda parte de la interacción del color. Vamos a ver otras maneras que hay de poder comparar básicamente y combinar colores entre sí, ver cómo funciona nuestra percepción. Acordémonos que la interacción del color es algo que investigó un señor que se llamaba Joseph Albert en la década del 10, del 20, y que básicamente lo que estudiaba fue cómo contrastan dos colores y cómo se pueden combinar, cómo pueden generar armonías. Y como lo venía diciendo hace un ratito, esto nos va a dar una buena base para poder encarar ya los dos temas fundamentales que abarcan el segundo cuatrimestre en taller de color, que son, por un lado, contrastes y por el otro lado, armonías. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a buscar básicamente con estos dos temas es poder entender básicamente cómo se combinan los colores, cómo los podemos mezclar para generar desde ambientes o clima, ¿sí? Con los colores, cómo podemos dar identidad, como lo venía diciendo recién, por ejemplo, una identidad visual a una página web. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es esta segunda parte. Por supuesto, si tienen dudas me pueden interrumpir, yo estoy grabando ahora, después lo voy a subir como siempre lo hago a YouTube. Ustedes pueden interrumpir porque también nos retroalimentamos con las ideas o las consultas, las dudas que ustedes tengan, o cualquier tipo de aporte siempre nos ayuda a nosotros, ¿sí? Bien. Vamos a estudiar ahora qué ocurre cuando el color de la imagen se hace persistente, ¿sí? Esto es algo que ya lo estuvimos viendo en morfología, pero lo vamos a ver un poquito más por el lado de teoría del color, ¿sí? Si miramos fijamente el punto rojo de la figura por aproximadamente un minuto e inmediatamente después observamos el cuadrado blanco de la derecha, veremos el color completamente contrario por algunos segundos, que en este caso es el verde. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los códigos de la comunicación visual? El código perceptivo, el cognitivo y el representativo, en el cual en el perceptivo podíamos ver esta situación en la que hay un color que cuando nosotros lo vemos una determinada cantidad de tiempo en un cuadrante, en un soporte, ya sea cuadrado, vertical, horizontal, cuando lo vemos en un espacio en blanco, luego vamos a ver, digamos, lo contrario, ¿sí? Lo complementario, lo opuesto. ¿Se acuerdan? Ahora de todas maneras lo vamos a volver a ver, de que esto se da por una especie de fenómeno que ocurre en nuestras retinas, ¿sí? En este caso entran en juego lo que son los conos, que son los que nos da a nosotros cómo se componen los colores que vemos, ¿sí? Es una especie de situación que se da por rechazo cuando vemos muy fijamente una imagen. También está, por ejemplo, no me acuerdo si lo mostré en morfología, que hay una imagen muy típica de lo que es una imagen, o sea, de Cristo, que cuando nosotros, luego de ver ese punto, vemos en un sector blanco, podría ser por ejemplo vemos la imagen de Cristo en positivo, ¿sí? Aquí se encontraba algo que no se entendía muy bien de qué iba, que era la imagen de Cristo en negativo, y cuando pasábamos luego de ver unos minutos en esa imagen que no se entendía, pasábamos a ver, bueno, es el mismo fenómeno, nada más que acá lo vamos a explicar desde el lado, obviamente, del color. Esto se produce por la persistencia de la imagen, también es llamado contraste simultáneo, ¿sí? Entonces nosotros, si miramos un buen rato, un minuto, esta imagen, fijo, nos detenemos fijamente, deberíamos ver, si vemos en este sector blanco, un color, digamos, similar a este verde, ¿sí? Y lo mismo si nosotros
vemos fijamente este punto verde durante un tiempo prolongado y pasamos a ver a este sector, digamos, blanco, vamos a ver el rojo, ¿sí? Porque es el opuesto. Acá vamos a ver en esta placa lo que veníamos diciendo hace un ratito. Este es un fenómeno fisiológico que se da en nuestra retina, ¿sí? Debido a los conos. Las células fotorreceptoras que hay en la retina humana, los conos, están preparadas cada tipo para recibir uno de los tres colores primarios, rojo, verde, azul, que componen todos los colores. Acuérdense que este modelo rojo, verde, azul es el del modelo RGB, es el modelo color luz, ¿sí? De la síntesis aditiva. ¿Ok? Al mirar fijamente un color, el rojo por ejemplo, fatigará las partes sensibles a ese color, por lo que con el paso repentino al blanco, integrado a su vez por rojo, verde y azul, veremos el color complementario al rojo, que es el verde, y que debido a este fenómeno llamamos color de imagen persistente. ¿Sí? Esa es la definición, la denominación de esta interacción del color. ¿Sí? Siempre son fenómenos de la percepción visual. Entonces nosotros tenemos por un lado en la retina, esto digamos, sería una imagen súper microscópica. La retina es algo que se encuentra en la parte de atrás de nuestros ojos, en esa parte de atrás donde se impresiona, digamos, la imagen, la luz de lo que ven nuestros ojos a través de nuestras pupilas. Entonces, estas son las células encargadas de, por un lado, en la retina vamos a tener los bastones, que son estos, que son los que nos da la forma, ¿sí? La forma de las cosas que vemos. Y por otro lado vamos a tener los conos. En los conos son los encargados, las células encargadas de poder decir y poder formar los colores que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos un rojo, los conos que son azules y verdes se apagan, es decir, no están inactivos. Y estará activos solamente los conos rojos. Y por ejemplo, cuando vamos a obtener una mezcla de un color que se va a componer por conos rojos y azules, lo que se pasa a activar son estos dos conos, lógicamente, ¿sí? Se desactiva el cono cono verde. Entonces funciona muy similar la retina a lo que sería una pantalla básicamente, ¿sí? Una pantalla de un celular, una pantalla de una notebook, de cualquier tipo de pantalla, la cual emite una luz. Entonces cuando se da un determinado color emitido por esta luz, bueno, las células receptoras, que en este caso son los conos, van a funcionar de una manera bastante similar a lo que son dispositivos electrónicos, ¿sí? de recepción y emisión de luz. El hecho de que la persistencia de la imagen sea un fenómeno psicofisiológico demuestra que ningún ojo normal, ni siquiera el más entrenado, está a salvo de la decepción cromática. ¿Sí? Entonces, todos los ojos, inclusive hasta los profesionales que nos dedicamos al diseño, a cualquier disciplina vinculada a lo visual, por ejemplo la fotografía, el cine, nadie está a salvo de lo que se denomina decepción cromática, ¿sí? Es un fenómeno, por eso es un fenómeno psicofisiológico, ¿sí? En la cual básicamente es como una especie de, no problema, pero sí un fenómeno que a veces nos puede jugar una mala pasada cuando queremos hacer una determinada composición. Por ejemplo, las personas que ven una serie, una televisión, si ven mucho tiempo una imagen fija, pueden tener algún tipo de estos problemas. Inclusive hay algunos determinados cómics, no cómics, perdón,
no recuerdo ahora con el nombre exacto, pero hay series japonesas en las cuales, animadas, ¿sí? de dibujo, que hay personas que tienen convulsiones, y esas convulsiones se deben básicamente a fenómenos vinculados a la persistencia del color, ¿sí? Obviamente son animados, hay animación, no es estático, pero tiene que ver con también un uso de un color que obviamente se busca un determinado efecto, y en determinadas personas pueden provocar algún tipo de efecto adverso. La persistencia de la imagen es un mecanismo de corrección que, de acuerdo a unas leyes propias, lleva a cabo procesos de adaptación. Al fijar el ojo en una gama de color, se produce una adaptación de la vista. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de la persistencia del color, cuando nosotros nos situamos en un lugar donde hay una predominancia de un color muy claro, en este caso, por ejemplo, fíjense el azul, aquí lo que se está activando solamente son los conos de nuestra retina, los conos y las células, mejor dicho, células de cono, que son las azules, ¿sí? Y las rojas y las verdes se desactivan. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, por un minuto o unos cuantos segundos esta imagen, se activan solamente esas células, lo que se da es un fenómeno de adaptación, ¿sí? de nuestra retina. Luego de pasado un determinado tiempo y adaptación, cuando nosotros nos movemos hacia otro lugar donde no está de esa manera tan predominante un color, se produce ese cambio brusco en el cual deja de estar activas esas células y esos conos azules, ¿sí? que activan, que hacen que nosotros veamos un color azul. Entonces, por esa razón es que se da este fenómeno, ¿sí? De que nosotros vamos a ver un color opuesto al que estábamos viendo antes, después. La intensidad de la sensación de color se va reduciendo paulatinamente, obviamente, después de ver una determinada cantidad de tiempo ese color que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estábamos viendo este color azul un determinado tiempo, lo que vamos a ver es este color amarillo naranja, ¿sí? O naranja amarillo, digamos, como un fenómeno de vuelta fisio-perceptivo. Si luego de mirar el punto rojo miráramos a un soporte con un color distinto del blanco, la sensación del color persistente se mezclaría con el color del nuevo soporte y ya no veríamos el verde, obviamente el verde como color opuesto al rojo, sino el resultado de la mezcla del verde con el color del soporte. En este caso, si nosotros vemos el punto rojo y luego pasáramos a un soporte que contendría un color de fondo amarillo, ya no veríamos obviamente el verde como color opuesto, debido a que no va a ser un fondo blanco, ¿sí? Entonces se va a mezclar ese verde con el fondo amarillo y nos va a dar un color distinto, ¿sí? Como un color cercano a un amarillo verde o depende cómo sea ese fondo, nos va a dar esa mezcla que va a ser del verde con el color de fondo, ¿sí? El color de imagen persistente, entonces, es una reacción del órgano de la vista que nace cuando hacemos una fijación duradera de la vista en un color y luego observamos el blanco u otro color. Entonces aquí de nuevo hacemos la prueba de mirar un buen tiempo este soporte en el cual contiene un punto rojo, un punto azul, perdón, y hacemos el pasaje de ver a un soporte que tiene un color distinto al blanco
bueno, también nos va a dar el fenómeno este de que se va a mezclar su color opuesto, en este caso el naranja, mezclado al, en este caso debido a que tiene un fondo magenta, se va a dar esa mezcla entre el magenta y el naranja, ¿sí? El color resultante de este experimento es el color de imagen persistente. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Si nosotros tenemos, volvemos a este primer ejemplo en el cual tenemos un punto rojo, en el cual nosotros nos detenemos y miramos un buen tiempo, este color va a ser el resultante, ¿sí? El color que va a estar aquí, que es el verde, va a ser el resultante del color persistente, ¿sí? Esto va a ser el color de imagen persistente. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos a ver esta otra manera de hacer interactuar el color, que es por mezcla óptica. En contraste con la persistencia de la imagen, en la mezcla óptica, dos colores o más, colores que se perciben simultáneamente, se ven combinados y por ende fundidos en un nuevo color. ¿Sí? Si ustedes ven esta composición en la cual hay un color de fondo, y acá se da también uno de los principios de la Gestalt, que como estuvimos viendo en morfología, era el de figura-fondo, en el cual, bueno, podemos decir que el fondo puede ser el azul, y la figura pueden ser estas rayas amarillas, o viceversa, podemos decir que el fondo es el amarillo y la figura son estas rayas azules. Y lo que además se da, se suma a esta ley de la Gestalt llamada figura-fondo, también se da en este caso por cromancia, es la mezcla óptica, ¿sí? La interacción del color por mezcla óptica. Si ven aquí hay un color resultante, si ustedes como de algún modo entrecierran un poco los ojos o ven de una manera, digamos, tipo periférica, van a ver que se genera un nuevo color, ¿sí? Inclusive hay como una especie de vibración, ¿sí? Están vibrando los colores en esta composición. Ahora vamos a ver bien por qué pasa esto. En este proceso, los dos colores originales son primero anulados y hechos invisibles, y después reemplazados por un sustituto llamado mezcla óptica. Aguarden un momento. Entonces, de nuevo, si ven de manera periférica, inclusive un poquito alejada, digamos, sin acercarse demasiado, van a ver que la combinación de estos dos colores dispuestos de esta manera, que pueden ser por líneas, pero ya vamos a ver que también se pueden disponer en puntos o en rayas, pero básicamente con una separación van a generar un segundo color. Si ustedes ven acá lo que se genera debido a mezcla óptica, el sustituto va a ser un verde, ¿sí? Y aquí también se va a dar un verde, o en realidad un verde que está vibrando, ¿sí? Como se muestra en la figura, al fijar la vista y entrecerrar los ojos, se puede apreciar la mezcla entre ambos colores que aparecen a simple vista. Fíjense de nuevo aquí cómo se produce este fenómeno de mezcla óptica. Es muy interesante y muchos pintores de las primeras vanguardias, del impresionismo, del puntillismo, utilizaban este fenómeno, ¿sí? Inclusive antes que lo desarrollara Joseph Albers, en el caso del impresionismo, ya a fines del siglo XIX, es decir, fines de 1800, empezaron a jugar con este fenómeno,
sí, antes de que se le diera una definición, se explicara por qué sucedía, ¿sí? Acá vamos a ver. Los pintores impresionistas nunca presentaban un verde en sí, un verde puro. Si ya llegaron a estudiar en historia del diseño y en historia del arte, lo que son las primeras vanguardias y las segundas vanguardias, van a ver que los pintores de estos movimientos lo que hacían era, en el caso de los impresionistas, mezclar los colores, pero de una manera en la cual no lo usaban, digamos, directamente. Por ejemplo, para hacer el verde, combinaban el amarillo y el azul, ¿sí? Lo que sucedía era que, obviamente, al mezclarlos de una manera muy, digamos, diminuta, muy pequeña, generaban este fenómeno de la mezcla óptica, ¿sí? En lugar de emplear pintura verde resultante de la mezcla mecánica de amarillo y azul, aplicaban directamente amarillo y azul en puntitos sin mezclar, de manera que solo se mezclaran en nuestra percepción, a modo de impresión. ¿Sí? Entonces, era una situación muy utilizada, muy explorada por los pintores de esa época, ¿sí? En la cual, como les vengo diciendo, utilizaban la mezcla de dos colores, pero en lugar de mezclarlas, digamos, directamente, digamos, en una paleta de color, lo que hacían era, digamos, que esa mezcla se genere en nuestra visión, ¿sí? En nuestra retina. Por eso es muy interesante poder ver pinturas de este movimiento denominado impresionismo y también del puntillismo. El que esos puntitos fueran pequeños indica que este efecto depende del tamaño y de la distancia. Lógicamente, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando un artista, cuando un pintor, inclusive algunos diseñadores que pueden llegar a utilizar esta mezcla óptica para determinado propósito, lo que lo va a hacer siempre teniendo en cuenta, más allá del propósito, lo va a hacer teniendo en cuenta cuál es el efecto buscado. Es decir, que si va a ser usado de un determinado tamaño, las rayas o los puntos, va a obtener determinado efecto. Cuanto más grande sea, el efecto se va a dar de una manera menos notoria, ¿sí? O menos brusca. En cambio, vuelvo al punto, si usamos una manera muy, muy chiquitita, ahí se va a notar un poquito menos. Entonces, cuando, por ejemplo, se desarrolló lo que es la impresión seriada actual, que es el modelo moderno CMYK o CMY, cian magenta amarillo, lo que se daba era este fenómeno, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos una impresión de, por ejemplo, un folleto, una revista, una caja de un packaging, por ejemplo, vamos a un supermercado y vamos a ver, no sé, vamos a comprar, qué sé yo, jabón líquido o cualquier cosa que tenga un packaging en la cual hay una etiqueta donde hay una fotografía. Lo que básicamente se da es este fenómeno de mezcla óptica. Se da digamos, ya van a ver que en impresión, lo que se llama impresión offset, la impresión se obtiene debido a la mezcla de colores a nivel casi microscópico, ¿sí? Hay algo que se llama roseta. La roseta es, digamos, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una imprenta, van a ver que los imprenteros trabajan muchísimo con esto que se denomina roseta. Quizá alguno de ustedes ya trabaja o conoce qué es lo que es una roseta en impresión, pero básicamente es eso. Ahora lo vamos a ver. Que es la mezcla de los colores. Lo voy a saltar es esto. Cuando ustedes
ven una fotografía, básicamente se da este fenómeno. Pasa que es tan microscópicamente que nosotros no vemos esos puntos, ¿sí? Pero la mayor cantidad o sea, de mezcla de colores se da por el entrecruzamiento de gotitas de colores. Así se genera la impresión. Y esto es una roseta. Pero es algo, digamos, microscópico. Es decir, por eso nosotros cuando vemos una fotografía impresa o una revista, y hoy en día cada vez más las impresoras vienen con mejor definición, es decir, trabajan a nivel muchísimo más pequeño, entonces es casi imperceptible. Pero básicamente se da por el fenómeno de mezcla óptica. Obviamente, en este nivel de impresión nosotros no vemos que haya un color como ocurre en este punto, en el cual se genera un tercer color, ¿sí? Pero en impresión se genera esto. Inclusive antes, cuando las impresoras no eran de tan buena calidad como hoy en día, y los puntitos no eran tan chiquitos, tan microscópicos como eran los de hoy en día con una roseta así típica, se daba este efecto de que todavía se veían los puntos y cuando nosotros nos acercábamos veíamos esta situación, ¿sí? Pero bueno, me adelanté un poquito para poder explicarle la importancia de que el efecto va a ser más notorio dependiendo obviamente del tamaño y de la distancia que va a haber entre unos y otros, ¿sí? Ya sea rayas o puntos. El descubrimiento de la mezcla de los colores en nuestra percepción condujo en el siglo pasado, siglo XX, no solamente a la nueva técnica pictórica de los impresionistas y en particular de los puntillistas, sino también a la invención de nuevas técnicas de reproducción fotomecánica, los procedimientos de tricromía y cuatricromía para reproducción en color y el procedimiento de fotograbado de medias tintas para reproducciones en blanco y negro. ¿Sí? Entonces, esta roseta que están viendo ustedes acá, es básicamente lo que se conoce como cuatricromía, es decir, o también se la conoce como fotocromía, es decir, con la mezcla del modelo moderno, es decir, amarillo, yellow, cian, magenta y negro, CMYK, se obtiene cualquier tipo de impresión de hoy en día a través de modelos mecánicos, ¿sí? De formatos mecánicos. Una impresora chorra tinta, por ejemplo, cualquiera de las domésticas, cuando uno plotea, cuando uno hace un vinilo, se va a obtener mediante la mezcla de estos 4 colores. También inclusive las copiadoras de color de láser, también por ejemplo que se conoce, o también lo que se conoce como offset digital, se obtiene mediante este entrecruzamiento de puntitos, gotitas de tinta de colores, ¿sí? Inclusive hay impresoras que admiten más de 4 colores, ¿sí? Hay impresoras que se les puede cargar inclusive un color naranja o un magenta más oscuro para tener mayor intensidad. Son impresoras más caras que inclusive obviamente demandan de mayor presupuesto porque tienen más de 4 cartuchos de tinta. Pero bueno, volviendo al punto del fenómeno de la mezcla óptica, lo que permitió esto fue generar en el siglo pasado nuevos modelos de reproducción, ¿sí? Reproducción física. Entonces, por ejemplo, también antes que existiera inclusive la cuatricromía o la fotocromía, perdón, también existía lo que era impresión a una tinta o 2 tintas, en las cuales, por ejemplo, se mezcla. Hoy en día se lo sigue usando, no es tan visto, pero de repente pueden encontrarse como, por ejemplo, todavía es usual acá en Argentina ver que les tienen debajo de la puerta, por ejemplo, un volantito que diga, no sé, servicios de gas, electricidad, plomería, y están impresos a una tinta esos volantes. Entonces, cuando digo una tinta, quizás ya lo saben, pero
es cuando, por ejemplo, tienen un volante que es medida A5, por ejemplo, chiquititos son en general, son de bajo presupuesto, para las personas que no tienen mucho presupuesto, entonces imprimen por ejemplo, tinta negra o tinta un azul o cualquier tipo de tinta que genere un contraste con el papel blanco. En realidad, obviamente, se están usando dos colores, es decir, el blanco y el negro, o el blanco y un azul, por ejemplo. Pero se denomina en impresión e impresiona una tinta, ¿sí? Porque obviamente es una sola tinta la que se está usando. Entonces, vuelvo al punto de la mezcla óptica, también se genera el fenómeno de la mezcla óptica cuando se imprime a una tinta o dos tintas, ¿sí? En este caso nosotros estamos viendo lo que es mezcla óptica por cuatricromía, ¿sí? En el modelo moderno de CMYK y en síntesis sustractiva, ¿sí? Y vamos a ver que este señor llamado Bessel, que fue una de las personas también que más investigó sobre lo que es mezcla óptica y cómo interactúan dos colores, desarrolló un efecto que se llama efecto Bessel. Ahora lo vamos a ver bien. Este señor vivió en el 1800, nació en el 1837 y vivió hasta el 1907. Y vamos a ver cómo esta persona investigó y desarrolló este efecto que es muy interesante, que se llama Bessel. Bessel descubrió este efecto cuando buscaba un método que le permitiese cambiar por completo las combinaciones cromáticas de sus diseños de alfombras mediante la adición o modificación de un solo color. Acá vamos a ver algunas de las composiciones que Bessel buscaba, porque básicamente lo que él hacía era diseñar motivos en alfombra, ¿sí? Entonces lo que él buscaba era combinaciones cromáticas mediante la adición o algún tipo de cambio en uno de los colores, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. Hasta ahora no se ha logrado una apreciación clara de las condiciones óptico-perceptuales que entran en juego. Fíjense en esta composición en la cual se da este fenómeno denominado efecto Bessel, en la cual hay un color que, debido a su interacción con otro color de fondo, puede llegar a cambiar dependiendo del fondo en el cual se lo sitúe, ¿sí? Y aquí se da también lo que es mezcla óptica. Como se aprecia en esta figura, los colores interactúan de manera contraria a la intensidad lumínica. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo lo que es la intensidad lumínica? Que dependiendo un color en qué fondo se encuentre, nos puede parecer que tenga una clave de valor más alta o más baja, o lógicamente, como lo dije recién, dependiendo en el contexto en el cual se encuentre ese color. Eso era lo que era intensidad lumínica. Ya que por medio de una mezcla óptica vemos más oscuro el fondo, que es intervenido por el color más oscuro, y a su vez se ve más clara la porción del fondo que rodea al color más claro. Entonces, lo que va a pasar con nuestra visión, con nuestra percepción, es que esta porción, y más concretamente esta, está rodeada por elementos que tienen obviamente una clave muy alta, en este caso es un gris muy claro o casi blanco. Nos va a aparecer este color azul con una clave más alta de la que en realidad es. Y por el contrario, cuando está interactuando ese color de fondo, en este caso está azul, con elementos que se componen de una cromancia de un valor más bajo que ese color de fondo, nos va a dar una sensación porque es sensación, de ser de una clave
más baja. Es decir, fíjense, este azul parece más oscuro de lo que en realidad es. Y este azul de aquí nos va a parecer más luminoso de lo que en realidad es. Entonces acá se da lo que es muy claramente lo que es el efecto Bezold, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Sí. Bien. Cualquier duda que tengan me pueden consultar, no hay ningún problema, ¿sí? Acá vamos a ver otro ejemplo también donde se da el efecto Bezold. Y lo que vamos a ver es muy notoriamente cómo este azul cambia a pesar de ser el mismo. Es el mismo azul, ¿sí? El mismo tinte, la misma saturación y el mismo valor. Ambos van a tener el mismo tinte, la misma saturación y el mismo valor. Y lo que sucede es que debido a este efecto que descubrió Bezold, el color va a tener una clave más alta o va a tener una clave más alta dependiendo obviamente del contexto donde se encuentre, ¿sí? Funciona de una manera totalmente diferente en ese sentido a lo que es intensidad lumínica, como recién lo estuvimos repasando de lo que vimos en la clase anterior. Es el fenómeno, digamos, es una variante de ese fenómeno, pero que va a funcionar a través de lo que es mezcla óptica, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora lo que es intervalos y transformación cromática. En color, así como en la música, podemos hablar de intervalos de tonos. Colores y tonalidades se definen como en los tonos musicales por su longitud de onda. De vuelta vamos a ver, digamos, de una manera bastante rápida, se acuerdan que los colores y la luz en sí son longitudes de onda, es decir, físicamente no existe el color, es una percepción que nosotros vemos. Esto no nos vamos a cansar de repetirlo, pero porque es fundamental para entender cómo funcionan los colores, ¿sí? Entonces, son fenómenos de luz que nosotros vemos a través de nuestro aparato visual. Cada uno de los colores tiene una frecuencia, un rango distinto, ¿sí? Fíjense todos los rangos que hay en los colores que nosotros vemos. Inclusive hay más colores que nosotros no somos capaces de ver, ya lo estuvimos estudiando, eso ya lo vimos. Pero bueno, ¿se acuerdan que Newton fue uno de los primeros en poder descomponer la luz blanca y poder descubrir que los colores se dan a través de la descomposición, ¿sí? En el caso de la luz. Todo tinte o matiz posee saturación o intensidad cromática, que es la pureza básicamente. Tiene un valor o intensidad luminosa, que es luminosidad. ¿Se acuerdan? Estas son las tres propiedades fundamentales que tienen los colores, es decir, que nosotros podemos generar variables a partir de estas tres propiedades. Acá vamos a ver cómo se puede desarrollar, cómo podemos nosotros describir a través de tinte, valor, saturación, en la síntesis sustractiva, modelo moderno CMI o CMYK, en la cual tenemos como colores primarios el amarillo, magenta y el cian. ¿Cómo podemos tener tintes? ¿Se acuerdan lo que era tintes acordes? En las cuales nosotros pasábamos de dos primarios, teniendo en el medio los colores secundarios. Tenemos a su vez lo que es el valor dentro de los determinados tintes. ¿Se acuerdan lo que era valor? Cuando nosotros pasábamos y le agregábamos ya sea blanco o le agregábamos negro para hacer más claro, con una clave más alta o con más oscuro y tener una clave más baja. Y cuando nosotros saturábamos o desaturábamos un color, ¿sí? O sea, cuando teníamos la máxima pureza, la máxima intensidad, nosotros le podíamos agregar
blanco, gris o negro, un color, y de esa manera nosotros a un mismo tinte podíamos desaturarlo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el trabajo práctico de lo que era la monocromancia o la monotonía de un croma? Es decir, un mismo color que se compuso a través de una sola composición. Nosotros podíamos tener distintas saturaciones de ese color y con distintas claves también, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre que estas son las tres maneras fundamentales de poder variar un color, ¿sí? Por lo tanto, los intervalos cromáticos tienen también este doble aspecto y esta doble dualidad. Entonces nosotros lo que vamos a ver en este tema, que se denomina intervalos y transformación cromática, vamos a ver que debido a las tres propiedades que son tinte, valor, saturación, y debido a que son longitudes de onda, que a su vez en las longitudes de onda hay intervalos de tonos, es decir, nosotros nos podemos situar en distintos puntos de un determinado tinte, podemos obtener este fenómeno también de interacción del color que nos va a dar dualidades, ¿sí? O doble aspecto de un color. Como se señala anteriormente, al cabo de determinada ejercitación puede llegarse fácilmente a un acuerdo respecto de las relaciones de luminosidad, es decir, cuál de dos colores enfrentados parece como el más claro y cuál como el más oscuro. Fíjense en este esquema, en los cuales por comparación podemos tener colores que pueden ser con una clave más alta o con una clave más alta, ¿sí? Y aquí es lo que se va a dar esta dualidad que nosotros estamos viendo. Y básicamente este intervalo, ¿sí? Estos intervalos. Lo que vamos a ver es que es más difícil de llegar a ese acuerdo cuando se trata de una intensidad cromática, es decir, determinar entre varios tonos de rojo, por ejemplo, cuál es el rojo más puro, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos un esquema de este tipo en los cuales hay intervalos y esos intervalos tienen distintos tintes, distintas saturaciones, distintos valores, va a ser obviamente mucho más fácil de ver esas dualidades, estos intervalos que nosotros estamos hablando. En cambio, cuando nosotros tenemos un mismo tinte, en este caso un rojo, va a ser más complejo poder llegar a un acuerdo de cuáles son las distintas dualidades e intervalos, ¿sí? Por esta razón es más fácil de definir intervalos cromáticos mediante una relación de intensidades luminosas. Vamos a ver acá, en este esquema, en el cual nosotros tenemos dualidades. Por ejemplo, fíjense esta dualidad de este cian celeste, esta dualidad entre rojo y dualidades entre verdes y azules. Entonces nosotros vamos a poder desarrollar este fenómeno de interacción de una manera más simple, mediante intensidades luminosas, ¿sí? En la figura vemos 4 colores a la derecha y 4 a la izquierda, ¿sí? Vamos a tener este doble esquema en el cual nosotros tenemos azul, verde, cian, rojo y de nuevo repetido este esquema, y aquí se ve muy bien lo que es esta dualidad y estos intervalos de los cuales estamos hablando. Los 4 colores de la derecha aparecen en una clave más alta, ¿sí? Aparecen en una clave más alta y corresponden a un intervalo de valor más alto que los 4 valores de la izquierda, manteniendo las relaciones de peso visual entre ellos, ¿sí? Es decir, se creó una nueva combinación de colores más claros sin alterar su tinte ni sus relaciones de peso. Entonces,
fíjense que ambos esquemas tienen la misma carga de tinte, es decir, no ha cambiado la intensidad de su cromancia. Lo que ha variado en esta dualidad, en estos intervalos, es la luminancia, es decir, que este va a tener una clave más baja respecto por comparación de este esquema que va a tener una clave más alta, ¿sí? Pero ambos van a tener su mismo tinte y básicamente su mismo peso visual. En este esquema, los colores que aparecen como más pesados en la izquierda continúan siendo los más pesados a pesar de que se encuentran en una clave más alta, ¿sí? Aquí también se puede ver este fenómeno de intervalos. Bien, ¿dudas hasta acá? Vamos a... No. Bien, vamos a ver este último tema de interacción, el color que se denomina yuxtaposición de colores, homogeneidad y heterogeneidad. Fíjense que aquí se da lo que se denomina por yuxtaposición, es decir, colores que se superponen unos con otros, y aquí se da un fenómeno de homogeneidad. Ahora vamos a ver de qué va este fenómeno. En la figura podemos ver básicamente dos ejemplos de yuxtaposición de colores. En el ejemplo encontramos 4 colores dispuestos en su justa proporción determinan una composición armónica desde el punto de vista que se percibe como un todo, como una composición armónica, homogénea, perdón. Entonces, colores que están dispuestos de esta manera, es decir, donde vamos a tener rojo, azul, verde, inclusive un color que va a interactuar, que es un color quebrado, como es este que está entre estos dos azules, nos va a dar una homogeneidad, ¿sí? Es una composición de colores donde hay más de 3 colores, en los cuales nos va a dar cierta armonía, ¿sí? Por yuxtaposición, en este caso homogénea. Y aquí, mientras tanto, en contraposición vamos a ver que se da una heterogeneidad, ¿sí? Por yuxtaposición. También aquí se va a dar esta mezcla, es decir, la misma mezcla, es decir, que estábamos viendo acá en una mezcla homogénea por yuxtaposición, pero aquí vamos a tener distintas proporciones de uso del color, ¿sí? Entonces, a partir de estas diferencias de uso del espacio y también del tamaño, nos va a dar esa sensación de algo que se divide, ¿sí? que es heterogéneo, que no tiene esa capacidad de aglutinarse como lo estábamos viendo en el esquema anterior de yuxtaposición homogénea, ¿sí? Al contrario, aquí se nos muestran los mismos colores que, dispuestos en distintas proporciones, logran generar 4 ambientes: azul, verde claro, rojo, verde musgo, en una composición heterogénea. Entonces, si nos detenemos aquí, vamos a ver también, debido a fenómenos anteriores, como estábamos viendo, lo que sería intensidad cromática o mezcla óptica, que inclusive podemos tener más de un verde en lo que es composiciones heterogéneas. Vamos a tener un verde claro, como pueden ser estos de aquí, y un verde musgo, como pueden ser estos de aquí, ¿sí? Entonces, en la yuxtaposición heterogénea también se va a dar estos fenómenos de interacción del color, ya sea con intensidad cromática o por mezcla óptica, ¿sí? Y darnos distintos colores a partir de una misma. Generalmente los colores aparecen relacionados predominantemente en el espacio. Veamos esta otra
este otro esquema en el cual nosotros obtenemos homogeneidad. Y fíjense como aquí hay heterogeneidad, ¿sí? Entonces la homogeneidad por juxtaposición la vamos a obtener como un todo, como un todo que es armónico respecto a la combinación de colores. En cambio, en la heterogeneidad, en la juxtaposición heterogénea, vamos a tener un esquema en el cual inclusive nos puede dar, generar nuevos colores, pero de una manera menos armónica y menos percibida como un todo, ¿sí? En su aplicación práctica, el color no solamente aparece en incontables matices, sino que además viene caracterizado por la forma y el tamaño, la recurrencia y la ubicación, etc., de los cuales la forma y el tamaño en particular no son aplicables directamente a los tonos. Uno de los grandes pintores, quizás ya lo conocen, del siglo XX, del siglo pasado, fue Jackson Pollock. Jackson Pollock, también de las segundas vanguardias, creó un nuevo movimiento que se lo conocía como expresionismo abstracto, en el cual básicamente él lo que hacía era hacer manchas de pintura sobre un lienzo, ¿sí? Él trabajaba de una manera horizontal, es decir, no pintaba en atril, pintaba en el piso directamente, sobre el lienzo, y lo que hacía era básicamente, a través de sus emociones, básicamente ir tirando manchas de tinta sobre el lienzo, ¿sí? Y obtenía este tipo de composiciones. Básicamente, si nosotros lo analizáramos sobre el fenómeno de la interacción del color, lo que veríamos es básicamente que se da la yuxtaposición homogénea, ¿sí? En el cual se percibe como un todo el cuadro, ¿sí? Vamos a ver también que hay obviamente hay algunas regiones en las cuales ese caos que hay de composición debido a las manchas, unas manchas muy espontáneas, puede también darse yuxtaposición cromática heterogénea, ¿sí? En las cuales nosotros dejamos de ver cierta armonía, ¿sí? Pero acá está presente, digamos, de una manera combinada ambos fenómenos de yuxtaposición, ¿sí? Una organización cromática, un diseño cromático, debe manejar la cantidad, la intensidad o el peso, ya que estos pueden conducir a ilusiones, relaciones nuevas, a mediciones diferentes, a otros sistemas de modo semejante a la transparencia, el espacio y la intersección. Es una frase de Albert Joseph del libro La interacción del color, que obviamente yo se los dejé por si alguno quiere ahondar más sobre esta teoría del color, y que es muy interesante de poder más que nada explorar cómo se pueden combinar los colores y cómo pueden interactuar entre sí por comparación. Entonces fíjense también estas composiciones en las cuales se pueden desarrollar tramas súper ordenadas, simétricas, muy vinculado también a lo que nosotros estudiamos, inclusive en leyes de Gestalt o en el trabajo práctico anterior, los que tenían ordenados, en los cuales a través de distintas composiciones pueden obtener este tipo de tramas muy interesantes. Puede darse cualquier uso, pero que también se pueden estudiar a través de lo que es la interacción del color y concretamente a lo que es yuxtaposición, ya sea homogénea o heterogénea. ¿Sí? En este caso son homogéneas, porque obviamente forman un todo. ¿Sí? Hay un criterio a la hora de combinar los colores.
Además del equilibrio por armonía cromática, que es comparable a la simetría, hay un equilibrio posible entre las tensiones cromáticas que hace referencia a una asimetría más dinámica. ¿Sí? Acá también vamos a ver que está presente la yuxtaposición de colores. En este caso también en algunas regiones como puede ser de una manera heterogénea, y otra, si lo vemos como un todo, también cierta heterogeneidad, porque tenemos distintas regiones, donde en este caso nos va a dar una relación figurativa, no abstracta, pero básicamente construida con lo que vendría a ser una especie de puntillismo moderno, ¿sí? Una composición de puntillismo moderno a través todo de círculos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer ese trabajo va a ser el criterio y el uso cromático de la forma. Aunque cantidad y calidad a menudo se consideran dispares, en el diseño, arte y la música aparecen estrechamente vinculados. Fíjense cómo los mandalas son composiciones donde la yuxtaposición de colores también tienen un propósito muy intensivo, es decir, se usa una yuxtaposición en general homogénea para generar esa relación del todo, ¿sí? De armonía. Podemos incluso oír que cantidad es calidad, porque en este caso, por cantidad, no se entiende solo una porción de una magnitud, como el peso o el número, sino también un medio de generar un equilibrio. Las figuras caleidoscópicas, quizás lo conozcan, lo que son los caleidoscopios, son unos dispositivos en los cuales, digamos, tienen un sistema de espejos en su interior y tienen un fondo donde hay generalmente piedritas translúcidas de colores. Entonces, a partir de ese sistema de espejos se generan figuras que tienen si se acuerdan lo que vimos en morfología, lo que son composiciones formales e informales, lo que era la rotación a partir de un mismo eje y traslación, figuras que se repiten, ¿sí? Y en este caso básicamente se da por fenómenos, digamos, totalmente, digamos, arbitrarios, cómo se van combinando esas figuritas y nos da este tipo de composiciones, en los cuales también hay su yuxtaposición, ¿sí? Yuxtaposición homogénea, porque si ven, siempre debido a que se repiten por los sistemas de espejos, siempre nos da una armonía en la composición. Este equilibrio se puede lograr básicamente por medio de cambios cuantitativos que se traduzcan en traslaciones de predominancia, recurrencia y por consiguiente de ubicación dentro de la composición. También, si ustedes ven lo que son algunos vitrós de algunas iglesias, lo que son iglesias góticas, por ejemplo, estudiaban muchísimo lo que era, o básicamente exploraban mucho lo que era este fenómeno de yuxtaposición, ¿sí? Según lo anterior, es posible plantear que independientemente de las normas de armonía, cualquier color puede combinar con otro, presuponiendo que cualquier color puede combinar con otro, presuponiendo que sus cantidades sean las apropiadas, ¿sí? Entonces, básicamente, para concluir, vamos a decir que ustedes, o cualquiera de nosotros, profesional vinculado a lo visual, cuando estamos haciendo uso del color, básicamente es muy interesante poder conocer todas estas teorías del color, más que nada a la hora de poder combinar, pero nosotros lo podemos hacer siempre bajo cualquier precepto, ¿sí? Bajo cualquier criterio. Siempre y cuando tengamos cierta sensibilidad. Por eso es muy importante poder conocer esta teoría y poder practicar con ella, ¿sí? Entonces, nosotros haciéndolo de manera apropiada, atinada, ¿sí? Haciendo uso de nuestra sensibilidad y entrenamiento, vamos a poder generar cualquier tipo de paleta,
¿sí? Fíjense, esta es una paleta de Adobe Cooler, es una página que yo se la recomiendo siempre, en las cuales ustedes pueden generar o pueden tomar, porque ya hay muchas creadas, paletas de colores. Yo siempre insisto en que se visite esta página, sobre todo cuando nosotros por ahí no estamos tan entrenados a la hora de poder combinar colores, y sobre todo cuando se nos puede dar los casos en los cuales tenemos ciertas lagunas creativas, ¿sí? Y también a veces entrar a ver inspiración, en este caso de esquemas de color, nos va a permitir, digamos, quizás inspirarnos o tener nuevas ideas respecto a justamente esto, poder tener combinaciones de colores y no quedarnos siempre con las mismas. Así que bueno, chicos, a grandes rasgos es esto lo que me interesaba que podamos ver hoy, la segunda parte de interacción del color. ¿Dudas que tengan hasta acá? No. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta segunda semana de trabajo es que me gustaría que sigan practicando con todos estos modos de mezclar los colores, de hacer interactuar unos con otros, de compararlos, ¿sí? Como dije al principio, antes de que empiece la clase teórica, yo sugiero que en este caso no se compliquen mucho la vida con las composiciones que elijan, es decir, traten de hacer, más que nada si lo van a hacer en pigmentos, composiciones que no sean complejas, ¿sí? Que no tengan muchas formas raras, o sea, cuanto más simple en este caso mejor, más que nada porque lo que vamos a estar buscando acá es ver cómo interactúan un color con otro, ¿sí? Lo que no aclaré o no lo comenté en la clase anterior es que también vamos a poder usar para esta segunda semana papeles de colores. Si ustedes quieren o tienen, por ejemplo, les ha sobrado algún papel, no sé, de cuando estudiaban, de cuando tenían papeles de colores, de la primaria o la secundaria, en actividades prácticas, si llegan a tener papeles colores, también está interesante poder ver si investigan estos fenómenos de la interacción del color y ver qué pueden obtener con colores de color, papeles de colores, ¿sí? Porque lo que tiene el papel de color, obviamente, al ser colores plenos, quizás no se da esta situación de que quizás con los pigmentos lo que puede a veces suceder, por ejemplo, si usan acuarelas, de que tengan textura, ¿sí? Porque la textura a veces la da el propio pincel. Si por ejemplo tienen, no sé, un acrílico profesional o témperas profesionales, obviamente no va a suceder tanto esto de la textura, pero aquellos que quizás tengan témperas escolares o acuarelas o un acrílico que deje textura, quizás a veces el fenómeno de la interacción del color no va a ser tan notorio, ¿ok? Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es estar con trabajo, ustedes me van a hacer preguntas. Así que Milton, bueno. una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo se llama Adobe cuánto para el tema de las paletas de color? Acá lo dice, fíjate, y en la plataforma también está. Vos googleás Adobe Cooler con K, así como suena. Sí. Y bueno, una de las primeras, la segunda, por ahí, la que no es anuncio, te va. Nosotros tuvimos que hacer una infografía y para los colores usábamos Adobe Color, es la que está en la plataforma, que le pones un valor hexagonal y te tira los acordes, eh, los cuadrantes y todo eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, También puede ver las básicamente, tendencias. en realidad, chicos, ahora yo me quedé con la idea vieja, se lo conoce como Adobe Color. Está bien, es lo que. Creo que Marcelo era el que estaba haciendo el comentario, ¿no? Sí. Sí, Marcelo, es Adobe Color. Y lo que te da, como ustedes están viendo acá, es la capacidad de poder mezclar los colores a través de las distintas armonías del color. Y esto es lo que básicamente nosotros vamos a estar estudiando en el segundo cuatrimestre. ¿Se acuerdan que los monocromáticos son
son una de las armonías que nosotros estuvimos trabajando en uno de los trabajos prácticos. Y lo que vamos a seguir viendo después en las sucesivas clases es estas distintas maneras de poder combinar los colores a través de la armonía del color, ¿sí? Sí, está buenísimo que ya estén practicando con eso, porque es algo que se utiliza muchísimo a la hora, obviamente, de poder generar mezclas, ¿ok? Inclusive lo que está muy bueno de Adobe Color, o Cooler como se llamaba antes, es que ustedes, por un lado, van a tener los modos de color, o lo que nosotros estuvimos estudiando como modelos. Van a tener RGB, que es la más usual, por ejemplo, para trabajar en web, lo que es diseño web. Van a tener CMYK, que es la más usual para trabajar cuando van a mandar un archivo imprento, o van a trabajar en un archivo que se va a imprimir. Inclusive, por cada color ustedes van a tener la posibilidad de poder generar esas mezclas en lo que es CMYK, si trabajan en CMYK, o RGB, si trabajan en RGB. Por ejemplo, si yo muevo lo que es la variable rojo, voy a obtener determinado color. Si la activo al máximo y desactivo tanto el azul como la verde, lógicamente voy a tener rojo. Inclusive voy a poder tener también la variable en Adobe Color de lo que es la luminosidad, ¿sí? Cuanto menor luminosidad digamos, muevo en esta herramienta, voy a tener un rojo más oscuro. Y cuanto mayor luminosidad tenga, más saturado va a ser el color en el caso de RGB, ¿sí? Después voy a tener, ya lo vamos a ver también, lo que es HSB, que no es nada más y nada menos que la obtención del color mediante las tres propiedades del color, que son hue, H que es hue, que es tinte, S que de saturation, que es saturación, y B que es value, que es valor, ¿sí? ¿Se acuerdan? No nos cansamos siempre de estudiar las tres propiedades del color. En la de tinte nosotros vamos a tener el color, digamos, puro. En la de saturación, la saturación o mayor de saturación. Y en la B, digamos, la mayor cantidad de, ya sea clave alta o clave baja, del color, mayor luminosidad. Esto es similar a como lo estábamos viendo en RGB, ¿sí? Y después va a existir también lo que es lab, ¿sí? También ya lo vamos a investigar lab. No me quiero extender tanto, pero sí comentarles que aprovechen de usar Adobe Color, que es una herramienta gratuita que está en la web de Adobe. Ustedes googlean, como hice yo recién, Adobe Color. Se llama Adobe Cooler, por eso acá lo estábamos viendo como Adobe Cooler. Donde, bueno, ustedes pueden obtener las distintas mezclas, pueden generar paletas y pueden obtener las analogías por análogos, las armonías por análogos. Por ejemplo, los análogos, acuérdense, ya lo vamos a ver de todas maneras, pero son, por ejemplo, ustedes tienen un color que es primario, como puede ser, por ejemplo, el rojo, y sus análogos van a ser los que estén de ambos lados. Pueden ser 2 o pueden ser hasta 4, ¿sí? Entonces, dependiendo del color que ustedes elijan, los análogos van a ser los colores vecinos. Después van a estar las triadas, que son los que están equidistantes de él. Los complementarios, que acuérdense, son los que están opuestos al color primario. Y en fin, hay muchas maneras de obtener distintas. Inclusive Adobe Color permite obtener personalizados sin tener en cuenta lo que son armonías del color. Pero bueno, no me quiero adelantar, ya lo vamos a ver en profundidad cada uno de estos temas. Ustedes van a estar practicando con cada uno de estos. Digamos, cada uno va a hacer un trabajo práctico, ¿sí? Entonces, ya estuvimos viendo lo que es el monocromático, en el cual a partir de un mismo tinte, ustedes pueden obtener distintos valores, ¿sí? Por ejemplo, este naranjo, ustedes pueden obtener distintos valores y así sucesivamente. Ya lo vimos al principio en el primer cuatrimestre. Lo que está bueno e interesante también de ver es lo que yo les comentaba recién, que pueden explorar a partir de tendencias, de colores. Ustedes pueden pueden generar bibliotecas donde pueden tener sus propias mezclas.
bueno, en este caso yo tendré que iniciar sesión para poder obtener mis bibliotecas de colores. Y obviamente también esto es algo, digamos, algo comercial, que es Pantone es una marca que suele, digamos, últimamente cada año está lanzando como colores que están de moda en cada año. Entonces, por ejemplo, este año, según Pantone, el color de moda es el azul clásico. ¿Sí? A partir del azul clásico, Adobe Color, a partir también de fotografías, va generando paletas y combinaciones de color a partir del Pantone azul clásico. ¿Sí? En fin. Bien, hasta acá lo que teníamos para ver hoy. Voy a detener la clase acá, o por ahí ya, si me alcanza el tiempo, voy a grabar la corrección, así también subo la corrección hoy. Bien. Profe, ¿querés corregir el mío? Colombo Florencia. Tu apellido, tu nombre y tu nombre. Colombo. Yo hice una versión minimalista del póster que había elegido la otra vez, pero lo hice aún más minimalista, como era más chiquita la composición. Mejor. Nada más me quedó la silueta de la mujer y lo que sería una luna. Bueno. Lo que me gustaría pedirles, chicos, no es crítica ni nada, es que en la medida de lo posible ya vayan teniendo en cuenta o básicamente aplicando esto de que... Ah, perdón. Disculpa, es una silueta, ¿no? Sí, sí, es una silueta. Está doblada porque la escaneé. Eso es lo que yo quería Si no, no me entraba. que tengan en Sí, es cuenta la silueta. el sentido en el cual me entregan los trabajos, porque yo entiendo de que quizás el escáner a veces interpreta un determinado sentido. Entonces está bueno que ustedes, que se van a obviamente a dedicar a lo que es lo visual, que tengan en cuenta lo que es el sentido de una composición, ¿sí? No es una crítica ni nada, es simplemente que me gustaría que empiecen por ejemplo, si es una entrega y va a tener determinado sentido, que la entrega sea así, ¿se entiende? Bien, está bien, está bien. Cumple la consigna, Florencia. Acá vemos como por intensidad lumínica, de luminosidad, un mismo color puede cambiar, ¿sí? Aquí, a partir de una silueta que tiene un fondo blanco, nos va a dar un tinte verde que cuando interactúa con un fondo que tiene una clave más baja, obviamente, nos va a dar una sensación de que ese tinte es más claro, aunque en realidad no lo es. Así que está bien, yo la veo acá la interacción, ¿sí? Está funcionando. Bueno, la próxima lo enderezo. Sí, fíjate, tener en cuenta el tema no es una crítica, te reitero, es simplemente ya ir teniendo en cuenta estas cuestiones que a veces, inclusive cuando nosotros entregamos a un cliente un trabajo, nosotros quizás lo hicimos a mano o un boceto, de que el cliente a veces tiene, obviamente... Pasa que yo lo veía en la flechita y lo giré. O sea, lo había girado, pero bueno, ahora Claro, quedado así. Fíjate que está la opción para girarlo ahí sí, arriba. claro, acá yo lo puedo ver. Pero me gustaría más que nada que ya directamente sea así yo no tengo que perder tiempo, digamos,
girándolo. Es básicamente por esa cuestión. Así que está muy bien, Florencia. Bueno. Milton, ¿vos Profe, crees? ¿querés ver el mío? Sí, ¿me dicen sus apellidos? Sí, Carrillo Juan Pablo. Ahí arriba. Bien, vos usaste intensidad cromática. Ajá. Perfecto. Sí, digamos, es muy claro cómo se ve, cómo cambia, digamos, lo que sería este verde, que es un verde con carga de blanco. Y obviamente dependiendo del contexto en el cual se encuentra, podemos ver un verde que es más saturado que otro. Fíjate cómo aquí parece más desaturado. Y si lo vemos acá parece más saturado de lo que en realidad es. Y es el mismo color. Está muy bien, Juan Pablo. Bueno, buenísimo. ¿Quieren el mío, profe? Sí, creo que me había dicho Paula, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Qué increíble cómo cambia. Muy bien, Paula. Cumple la consigna, se ve un azul que cambia obviamente debido al contexto, también cambia el magenta que usaste. Usaste intensidad lumínica. Me gustaría que la próxima también, digamos, debajo de cada ejemplito o en algún lugar, en algún lugar que ustedes puedan aclaren la variable que usaron de interacción del color, ¿sí? Más que nada también para que quede claro qué fenómeno usaron. Vamos a ver el tuyo, Marcelo. Dale, profe, yo sí lo puse ahí al Buenísimo. pronóstico. Bien. Perdón. Me falta. Bien. Me lo deja ver. Bien. Bien. Sí, en ambos esquemas se cumple la consigna, en este caso intensidad lumínica, obviamente al tener un fondo que es de clave alta, un color que va a ser figura, en este caso el amarillo, va a cambiar si ese fondo va a ser de clave baja, así que obviamente por comparación podemos ver que se cumple este fenómeno. Aquí en este otro caso, por el fenómeno en el cual un mismo color adquiere dos caras debido al entorno en el cual se encuentra, se va a ver también, se va a ver. Obviamente es un verde que está entre medio del amarillo y el azul. Está bien porque aplicaste esta teoría, esta definición en la cual tienen que ser un color que obviamente esté
esté entre medio de dos tintes. Así que está muy bien, Marcelo. Gracias, Milton. No, gracias. ¿Alguien más que haya entregado y quiera corregir? Yo, profe. Me decís tú. Joaquín. Joaquín. Sí. Bien, vos lo hiciste digital. Está bueno cómo cambian los colores acá. Está bien, claro, por intensidad cromática. Este naranja, en este caso parece mucho, sí, como hasta parece de un valor más pesado, es decir, más bajo respecto de este. O sea, no solamente cambia la saturación, sino también cambia el valor. Está muy bien, Joaquín. ¿Vos tenés pigmentos, Joaquín? Perfecto, gracias. No, lo hice en digital. Ah, bueno. No tenés ningún pigmento, ¿no? Ah, sí, me quedaron. Algunos sí. Bueno, aquellos que tengan pigmentos para la próxima clase me gustaría que si tienen, obviamente, puedan practicar con pigmentos. Bueno, ¿Alguien más? No sé si está Joaquín Cejas. ¿Cuál es el mío, Milton? Sí, dale, Pues, Gianluca. Bien, vos usaste intensidad lumínica. Bien, sí, se ve muy sí. claro como el color en este caso parece mucho más, con una clave mucho más baja de la que en realidad es. Y aquí también como el color se hace como con una clave más alta, es decir, hasta parece también, cambia hasta un poco la propiedad vinculada a la saturación. Está muy bien, Gianluca. Bueno, gracias. Chicos, ¿alguien más que quiera corregir? Bueno, voy a detener la grabación aquí.